Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos al encuentro de hoy en que vamos a hablar del tema de paradigma de atención de consumos problemáticos. Nos va a estar dando la charla la licenciada Nadia Hausken, que es licenciada en psicología, jefe del Servicio de Atención a la Demanda Espontánea del Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Somos pocos, no vamos a tener demasiado problema con la interacción en el caso de que alguien se quiera habilitar el micrófono. Yo siempre les pido que lo mantengan silenciado para que no interferir en la exposición. Vamos a dejar, como siempre, un espacio para preguntas. Y de todas formas, todo lo que quieran ir preguntando en el transcurso de la charla me lo pueden ir mandando por el chat y lo podemos leer cuando la licenciada termine con la exposición. No les robo más tiempo, ya podemos dar inicio al encuentro. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Eh, bueno, la idea, somos poquitos, la idea es que si hablo muy rápido o quieren interrumpir en algún momento, ustedes me van diciendo, así que eso no hay problema, la idea es que pueda ser un espacio de intercambio también, ¿sí? Bueno, la charla se llama Paradigmas de atención de consumos problemáticos. Y justamente me gustaría empezar hablando de estos modelos, ¿sí? Porque podríamos tomarlos de alguna manera como sinónimos, ¿no? De paradigmas, hablar de modelos de atención como modelos de paradigma, y entender que estos modelos, digamos, son esquemas que nos van ordenando la realidad y nuestra visión del mundo, y eso obviamente va a tener consecuencias en nuestra concepción acerca de las cosas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la visión o de la idea que tenemos acerca del consumo de sustancias, pero obviamente la idea de modelos y de paradigmas puede funcionar para todas las cosas, ¿sí? Me gustaría destacar que muchas veces estos modelos o estos paradigmas de intervención que de alguna manera modelan nuestras prácticas, van a reproducir representaciones sociales o imaginarios sociales, o modelos, estos modelos que todavía existen en el presente, están construidos en otros contextos de épocas, en otros contextos normativos, en otros contextos político-institucionales. Y obviamente todo esto se va a ir filtrando en nuestras prácticas sin que de alguna manera nos demos cuenta, ¿sí? Eh, los modelos los vamos a, digamos, definir, ahí lo ven, ¿no? Son cuatro la filmina. Sí, sí, se ve Eh, perfecto. Sí. Bien, los vamos a separar de alguna manera en estos cuatro modelos. No me quiero detener mucho acá, pero para ir un poco de lo general a lo particular, vamos a hablar un poquito de estos cuatro modelos, ¿sí? Al primero lo vamos a llamar modelo ético-jurídico, ¿sí? Si se quiere, desde un punto de vista histórico, este es cronológicamente el primer modelo que intenta aproximarse, ¿no? A abordar la problemática de consumo. Eh, para esta concepción, el eje va a estar puesto en la sustancia psicoactiva, ¿sí? Eh, y en este eje se hicieron, digamos, famosas por alguna manera, de alguna manera, algunas frases que hemos escuchado mucho. Las drogas son un flagelo, son la causa de todos los males, ¿no? De alguna manera, si el eje está puesto en la sustancia, ¿sí? No va a estar puesto en el sujeto, ¿sí? Y de alguna manera, esa persona que consume se convierte en un sujeto pasivo que está de alguna manera dominado por la sustancia, ¿sí? Y este modelo, además, tiene algo que se trata, como su nombre lo dice, de un modelo jurídico, ¿no? Entonces nos habla de que hay un marco legal que también está inmerso en este modelo y que se va a entrecruzar con nuestra clínica, ¿sí? Entonces, en este modelo va a haber sustancias que son lícitas y sustancias que son ilícitas, ¿sí? Y solo el consumo de esas drogas ilícitas va a ser denominado de alguna manera droga,
Y para este modelo, las personas que consumen drogas van a ser delincuentes, ¿sí? Eh, Se trata obviamente de un modelo punitivo, ¿sí? En donde la penalización del consumidor y la prohibición de la oferta de la sustancia van a ser las principales estrategias, ¿sí? Bueno, este es el primero, ¿no? Hablamos de un marco jurídico, punitivo, donde, como dijimos, se pone el eje en la sustancia. Después el segundo modelo o paradigma lo vamos a llamar médico-sanitario, ¿sí? Y este modelo va a surgir de alguna manera derivado de un esquema preventivo y asistencial que va a estar vinculado con las enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Sale un poquito de ahí. Y se trata de una mirada de una mirada médica epistemológica, ¿sí? Y entonces, como ya estamos dentro de una mirada médica y no jurídica, ¿sí? Entonces las adicciones van a ser leídas como una enfermedad, ¿sí? Y el consumidor como un enfermo, por supuesto. Entonces, igual que en el modelo anterior, acá también el eje va a estar puesto en la sustancia, ¿sí? Pero ya no desde un eje normativo, sino pensando en las potenciales consecuencias clínicas eh, que tiene el consumo y cada sustancia, ¿sí? Y por eso acá no va a importar si las sustancias son lícitas o ilícitas, ¿sí? Acá ya no es, bueno, se droga el que consume drogas ilícitas. No, el alcohol es una droga lícita y si la persona consume alcohol podríamos también nombrarlo como drogadicto, ¿se entiende la diferencia? Bien. Entonces, acá en este modelo, las principales estrategias en general se basan en el control, ¿no? Y en el disciplinamiento social, ¿no? Porque el objetivo de este modelo es evitar el consumo, ¿sí? No que la persona vaya presa, evitar el consumo, ¿sí? Por eso acá no va a estar en boga la penalidad ante la ley, sino los daños que puede producir en la salud, ¿sí? En este modelo no queremos que las personas consuman porque daña la salud, ¿sí? Si seguimos avanzando un poquito en el tiempo, ¿sí? A mediados, en los años 80, surge el tercer modelo, ¿sí? Que se llama psicosocial. Y a diferencia de los modelos anteriores, este modelo sí se va a centrar en el sujeto y en el vínculo que la persona mantiene con la sustancia, ¿sí? Y acá ya no va a importar si la sustancia es lícita o ilícita, ¿sí? A partir de que el eje está puesto en el sujeto, es que se puede empezar a usar esa distinción que hoy en día conocemos, que existe entre uso y abuso de sustancias, ¿sí? Y adicciones. Entonces, esto hace que nosotros podamos hacer una distinción entre consumo problemático y no problemático, porque todo aquel que consume una sustancia no tiene un consumo problemático de la misma, ¿sí? Entonces, en este modelo, la persona que tiene consumo problemático, que entonces dijimos ya no es cualquier consumidor, ¿sí? Va a tener ahí sí el estatuto de enfermo, ¿sí? Pero acá lo clave, en lo que se avanza muchísimo, es que esa problemática de consumo no se va a explicar solamente porque la persona usa la sustancia, ¿sí? No es solo eso lo que define que una persona tenga un consumo problemático, sino que para este modelo el consumo va a ser la expresión de un malestar previo que la persona ya tenía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el consumo problemático va a ser pensado como
una manifestación, ¿sí?, de un trastorno psíquico que debe ser abordado en el campo de la salud mental, y esto es clave, ¿sí? Eh, ya no en los juzgados, sino que va a tener que ser abordado en el campo de la salud mental, ¿sí? Obviamente este modelo implica un avance tremendo. Lo que un poco le va a criticar el modelo que le sigue es que no contempla de alguna manera la dimensión social, ¿sí?, del problema. O sea, sí, para este modelo el sujeto es un enfermo, hay una causa psicológica, pero no introduce la dimensión social, ¿sí? Entonces acá entramos al cuarto modelo, que lo llamamos sociocultural. Surge también a mediados de los 80 y obviamente, como dijimos antes, va a poner el énfasis en la dimensión macrosocial, ¿sí? Eh, el consumo problemático y no problemático para este modelo se va a explicar como cualquier otro hecho social, ¿sí? Y según esta mirada, el análisis de los condicionamientos sociales, el marco de época, los factores culturales, económicos, van a ser tenidos en consideración, ¿sí? Y por eso, de alguna manera, el consumo problemático se va a convertir en una manifestación de la crisis de una sociedad, ¿sí? Hasta acá estamos. ¿Le surge alguna pregunta? Sí, perfecto. Por el chat no tenemos ninguna consulta. No sé si él se quiere habilitar el micrófono o lo tienen habilitado, para poder desmutearse. Bien. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Entonces, a partir de estos modelos, ¿sí?, de los que hablamos, que como dijimos van a orientar nuestras prácticas, ¿sí?, vamos a tener dos grandes estrategias de intervención, ¿sí?, que se fueron dando a lo largo de estos años. Una se va a llamar abstencionista prohibicionista, ¿sí?, y otra de reducción de riesgo y daño, ¿sí? Empezamos con la abstencionista. A ver, estas estrategias obviamente están inspiradas en los primeros dos modelos que vimos, ¿no? El ético-jurídico y el médico-sanitario, ¿sí? Como dijimos antes, en esos dos modelos se pone el eje en la sustancia, ¿sí? Entonces, traduciendo eso en lo asistencial, ¿sí?, para esta estrategia, para iniciar un tratamiento por consumo problemático, es necesario la abstinencia, ¿sí? Entonces, interrumpir el consumo, de alguna manera, es el punto de inicio y el objetivo mismo del tratamiento, ¿sí? Si una persona vuelve a consumir, se lo llama recaída, ¿sí? Habrán escuchado seguramente esa palabra. Y esta recaída, si uno se pone a pensar, un poco lo que hace referencia es a la aparición nuevamente de la enfermedad, ¿no? Si la cura es la abstinencia, la recaída, ¿no?, cuando uno vuelve a consumir, significaría que uno volvió a enfermarse de alguna manera, ¿sí? Entonces, las estrategias preventivas, ¿sí?, se orientan de nuevo, ¿no?, a que en esto hay un sujeto pasivo que se deja manipular por la sustancia, como si la sustancia misma pudiese causar la adicción, ¿sí? Eh, por ejemplo, una intervención desde este punto de vista, sería la normativa que prohíbe la venta de alcohol a menores de edad, ¿sí?
Acá, digo, más allá de lo que uno pueda juzgar, si uno dice, bueno, está bien que no le vendan alcohol a los menores de edad, estamos tratando de ir un poquito más allá y pensar de dónde se funda esa normativa, ¿sí? Entonces, en esa normativa eso apunta claramente al objeto, ¿sí? Que es el alcohol, con el objetivo de controlar que los menores no consuman, ¿sí? Pero ahí no encontramos una política de promoción o de prevención hacia esos adolescentes, ¿se entiende? O podemos poner el ejemplo de la ley seca en Estados Unidos, ¿no? Son dos claras políticas pensadas desde la abstención y la prohibición, ¿sí? Nos vamos a la segunda, ¿no? El segundo grupo de estrategia, que es de reducción de riesgo y daño, ¿sí? Y esta estrategia nace un poco como alternativa a la estrategia abstencionista, un poco como consecuencia del fracaso, ¿no? De esas políticas de tolerancia cero y el costo social que trajo ese tipo de políticas, ¿no? La marginalidad en los jóvenes, la cárcel llena de personas que consumían, el incremento del consumo, digamos, porque si algo podemos decir es que digamos, durante todo el tiempo que hubo una estrategia abstencionista, convengamos, no bajó el consumo, sino más bien podríamos decir que en los últimos años se incrementó muchísimo la problemática de consumo. Entonces, una de las características más importantes de esta estrategia es que el intento está puesto en disminuir la entrada a la adicción y los riesgos que están asociados al consumo, ¿sí? Entonces, para esta estrategia de dejar de consumir no es la condición para el inicio de un tratamiento, ¿sí? No hace falta que una persona deje de consumir para empezar un tratamiento. Y el rol del profesional es ayudar a la persona a que pueda ir disminuyendo, ¿no? Los riesgos que están asociados al consumo. Eh, Otra cosa muy importante es que acá el sujeto va a ser considerado activo, ya no pasivo, ¿no? No es una persona que está dominada por las drogas, sino que es una persona que es responsable de sus prácticas y que justamente por eso debe participar e implicarse en el tratamiento y un poco empezar a preguntarse qué le pasa con ese consumo, ¿no? ¿Cuál es el lugar que ese consumo ocupa en su vida? Entonces acá las estrategias de prevención no están destinadas a producir un efecto particular, sino que más bien se va a tratar de brindar espacios para que esa persona pueda producir nuevos sentidos, pueda tener un lugar de escucha, pueda construir un proyecto vital, ¿sí? Eh, y eso se va a ir dando a partir de la entrada en el tratamiento, ¿sí? ¿Se entiende en principio las dos diferencias? Bien. Ahora, para ejemplificarlo, eh, me gustaría mostrarles, esperen que, a ver si, creo que se me apagó el mouse. A ver ahí está. Me gustaría mostrarles campañas nacionales que se hicieron eh, para que podamos identificar estos dos grandes grupos, ¿sí? Así que esperen que voy a dejar de compartir un minuto el Power. Bien. Decime si te deja, si no, te saco el anfitrión de acá y lo pasamos para el otro. A ver, vamos a probar.
Bueno, compartir todos los participantes, perfecto. Bien, a ver, vamos a ver si... Sí, ahí está apareciendo, ahí está. Bien, esperen que voy a subir un poquito el sonido porque como es viejo, bueno, vamos con el primero. Ahí no se escucha. ¿No? No, yo no escucho. No sé el resto si Ah. puede No, escuchar, no se si me... escucha. No, no se escucha. Ay, mira que Em, antes algo, sí, qué antes raro. lo probamos y doy fe, se había escuchado. Qué raro. Si pones A ver. compartir con el audio de la compu, Sí, es que estoy en eso. De hecho, igual la otra vez me lo hizo automático. A ver, para que me fijo, a ver si hay algún... A ver, qué sé yo. A ver ahí. Vamos a probar. Ay, qué lástima. no se escucha. Bueno. Bueno, después, esperen que lo dejo de compartir. Yo me los voy descargando e intento a ver si lo puedo compartir yo, mientras vos seguís hablando, pero yo voy a hacer el intento. Te aviso si puedo. Ok. Bueno, esperen que entonces vamos a... Ahí va. Bien. Bueno, por ahí igual ustedes la conocían en los 90, por si no llegamos a poder ponerlos, les cuento. Yo Eh, recuerdo, perdón, sí, yo recuerdo que fue una campaña que se hizo durante un tiempo, el Fleco y Male, me acuerdo, sí, y ahora los vi, inmediatamente se me vino como el sentido de que tenía la publicidad, ¿no? sí. Lo Lo que recuerdo sí, que era... sí, son súper, por eso las quería traer, Ajá, porque es súper claro, digamos, ujú. desde ahora, ¿no? Viéndolo cuando uno quizás conoce un poco más la teoría, es súper claro desde dónde apunta. Lo que sí, estaba pensando que lo que sí les puedo compartir, porque son fotos, mientras tanto, a ver si André puede, son, ahí está, eso sí se los puedo compartir, esperen, ¿eh? Bien, bien, ahí va. Les voy a compartir otra, porque es una imagen, no es un audio. Bueno, esto es una campaña que salió. ¿Se acuerdan que en 2022 hubo un caso en Puerta 8 muy famoso donde se encontró cocaína contaminada, un montón de gente terminó hospitalizada? Y vuelvo a lo mismo, no quiero que con esto a alguno le puede gustar más, a alguno le puede gustar menos. Estamos tratando de enfocarnos en entender de dónde vienen, ¿sí? ¿Cuáles son los modelos que están detrás de esta campaña? ¿Ustedes llegan a leer o quieren que se los lea? Porque por ahí se ve chiquito. Se ve A ver ahí, se está ahí. viendo un poquito más grande. Ahora sí. Igual lo leemos, Perfecto. si querés. Mejor. Bien. Dice, ante el reporte de fallecimientos y hospitalizaciones producto de consumo de cocaína adulterada en la provincia de Buenos Aires, en la zona de 3 de Febrero, San Martín, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Tigre, General Rodríguez Moreno, el Ministerio de Salud recomienda no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas. En caso de haber ingerido cocaína en las últimas 24 horas,
en cualquiera de sus formas es muy importante. Estar atento ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar, en aumento o tendencia al sueño. Acudir a un establecimiento de salud de inmediato si presenta los síntomas señalados. Reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas que requiera atención médica sin juzgar ni estigmatizar. ¿Sí? Y les quiero compartir una más y ahora charlamos de esto. Que es esta. Bien. Voy a tratar de agrandarla lo más posible porque... Ahí está, ahí se ve, ¿eh? Se ve bien. Bien. La calidad es muy mala, ¿sí? Pero dice, acordate de estos consejos. Dice, porro. Prensado dice, mejor flores, ¿sí? Eh, Mira, ya ni yo leo, creo que había encontrado una mejor de calidad y ahora ya ni me acuerdo lo que dice. Eh, Dice cocaína, ahí está, cocaína, pastillas, probá de a poquito. Y para ir registrando qué te pasa a vos en el cuerpo, ¿sí? Esto es un folleto de la Municipalidad de Morón, ¿sí? Bueno, si hubiésemos podido ver el de... A ver, vamos a intentar. Espérate porque yo ya A me lo ver, dale, descargué. Déjame ver dale, si a ver. optimizar para compartir videos. A ver si me deja. Y yo voy a compartir esto. Compartir. Ahí se ve y se escucha. Está bajito, ¿no? Sí, se escucha bajito, pero se Escucha escucha. bajita, vamos para atrás. Entonces, ya que se escuche es un montón. Vamos a subir el volumen, que este lo tengo. Yo lo tengo al máximo. A ver si tiene alguna otra opción de volumen por acá, porque es un video medio viejo. No existe BPF A ¿Se sigue escuchando muy bajito? excitación, Ahí. depresión, y al quedarse fijado a Ahí está bien. Ah, ok, vamos la entonces de marihuana es principio. el Ahí va. nombre con que se conoce al cáñamo índico. Produce alteraciones de la percepción, excitación, claro, o sea, es depresión, que es nuevo el y al quedarse fijado a las neuronas, Por las eso destruye. tres afiliados al mal. Este ya lo sé de memoria. Ah, ¿sí? ¿Sabés al menos por qué? La verdad que no. ¿Cómo es? Chicos, el tóxico de la marihuana no se disuelve en agua, sí se disuelve en grasa. ¿Qué? Si me fumo un porro se me hacen rollitos acá. No, Cualquier la cosa célula pregunta. del cerebro, la neurona, está recubierta de una vaina de grasas, la mielina. Al pegarse la marihuana, al principio la estimula, pero luego la destruye. La célula muere y no se reproduce. Algo parecido pasa con las células sexuales. La marihuana genera esterilidad y además impotencia. Chao. ¿Y la cocaína? Esa para la próxima. Tenelo presente. Las drogas destruyen el sistema nervioso, la sexualidad, la libertad. No dejes que te destruyan. De vos depende. ¿Por eso, drogas? ¿Para qué? Bien, ¿y tenés el otro, lo descargaste o no? Si no, no importa, ¿eh? A ver, espera. No, si no, no importa, ya está. Pero ya sé. ¿Esto? A ver, hay otro, uno que dice Fleco y Male. Nuestras vidas. Bueno, dame un minuto que lo busco porque solo No, descargué. no importa, no Pensé que era importa, esta ya zona. está, no te preocupes, no te preocupes, ya está, ya está. Bueno, Listo. dale, avisa. Gracias. No, de nada. Bien. Bueno, qué les parece? ¿Se entiende desde dónde está el enfoque de cada uno? Em,
Me parece que acá está como más marcado en los efectos que produce a nivel químico, a nivel del cuerpo y demás. Está más enfocado como a los efectos que produce en la salud, no sé si tanto como a las sustancias, pero en relación a la persona. Sí, pero viste, en este hay algo de hablar de lo que hace la sustancia y no de lo que le pasa a la persona, Sí, sí, sí. ¿no? Y hay algo de esto de, bueno, la droga destruye, no consumas, que si uno se fija, por ejemplo, en las campañas que mostramos, hay algo de, bueno, no, hay algo de que tiene más que ver con el cuidado y de la reducción de riesgo, ¿viste? No te dice no consumas cocaína, te dice si consumiste cocaína, tené cuidado con esto, esto y esto, ¿no? Ujú. PF, Perdón, Entonces, Nadia, acá lo tengo al otro. sí. ¿Querés ponerlo? Ah, Así dale, ya después dale, seguís dale. con esto. Vamos de vuelta, compartir. ¿Y a dónde se me fue? Ay, mira. Ahí lo ven, ¿no? ¿No? esta es la empresa. No. Porque esto se... Bueno, seguí si querés que yo ahí intento, porque no me minimizó la pantalla. Tranqui. Eh, bueno, entonces, eh, ahí está bastante marcada la diferencia, ¿sí? Ahora, si encontramos el otro, está bien, si no, vamos avanzando. Eh, a ver, nosotros podemos pensar las adicciones como una problemática relativamente nueva, ¿sí? Que es una nueva forma de padecimiento de las últimas décadas, porque si pensamos en viejas épocas, el consumo quizás no se pensaba como una problemática de salud, ¿sí? Específicamente en nuestro Menos país, 156, a mí me gustaría mencionar que hay una ley vigente de salud mental. Ah, ahí está, a Acá lo ver. tengo, lo encontré. Bien, a ver, Ahí dale. va. Bien consume cocaína. ¿Es tan serio el asunto? Ese chico está enfermo y necesita curarse. Él dice que es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo. Desde el momento que se droga, ya perdió la voluntad y la libertad. Tenemos que plantearnos hacer entre todos una sociedad libre de drogas y no con libertad para drogar. Porque lo primero que se pierde es la libertad. Pero, ¿cómo lo hacemos? Ustedes como amigos deben brindarle afecto, compañía y ayudarlo a que consulte a profesionales y expertos. La responsabilidad es de todos los sectores. ¿Por eso, drogas? ¿Para qué? Bueno, ven que en este es un poco más claro también que el anterior, por eso estaba bueno, pero hay algo en esa posición de él está enfermo, no tiene la libertad para decidir, que no tiene nada que ver con la concepción desde la estrategia de riesgo y daño, ¿sí? Lo mismo, erradicar el consumo, ¿no? Como si uno declarándolo pudiera hacer que eso suceda, solo, solo así. Entonces, volviendo un poco a nuestro país específicamente, a mí me gustaría mencionar la ley que hoy está vigente, que es la ley número 26.657, que marca un hito, ¿no? En la manera que nosotros tenemos de pensar la salud mental y especialmente los consumos problemáticos, ¿sí? Me parece importante mencionarlo, sobre todo porque hay mucho debate en torno a esta ley, en general cuando hay un hecho mediático, ¿no? Y cuando pasa algo
y aparece en todos los noticieros, porque si no en general nadie se acuerda mucho de la salud mental, pero cuando hay un hecho mediático, ahí sí. Eh, entonces, primero, en rasgos generales, yo diría que esta ley transforma, digamos, pasa de un modelo de pensar, ¿no?, a la salud desde un modelo asistencialista tutelar a un modelo integral, ¿sí? Y para mí hay 4 puntos fundamentales que esta ley va a interpelar, que son una concepción que anteriormente destacaba la carencia y la incapacidad del sujeto, ese es el primero. El segundo va a interpelar las internaciones indebidas, ¿sí?, y pensarlas como restrictivas de la libertad. El tercero es entender que las instituciones totales brindan una respuesta muy segregativa y que desarticulan las redes sociofamiliares de las personas, y va a interpelar la hegemonía psiquiátrica, ¿sí? Estos son para mí los 4 puntos fundamentales que pone en jaque la ley. El primero, ¿por qué? Bueno, porque anteriormente una persona con padecimientos de salud mental ya se entendía que por tener un problema de salud mental la persona era incapaz, ¿sí? Y eso es estar centrado en que a la persona le falta algo, ¿no? Le falta algo para ser capaz. Y esta ley, al contrario, parte de la presunción de capacidad para todas las personas, aún para las que tienen padecimientos mentales, ¿sí? Hasta obviamente que se demuestra lo contrario, ¿sí? Y obviamente les da los mismos derechos a las personas con problemáticas de salud mental y la misma capacidad jurídica que al resto de las personas, ¿sí? Y eso es un cambio muy importante en el sistema de salud. El segundo, las internaciones indebidas como algo que restringe la libertad, ¿sí? A ver, uno de los supuestos es que las prácticas de internación en situaciones agudas un poco implican que la familia, el medio social o familiar, va a poder alojar nuevamente al paciente luego de que pase esa crisis aguda, ¿no? Uno se interna y después vuelve a su casa. Pero nosotros sabemos que en la enorme mayoría de los casos esas situaciones no se garantizan, ¿sí? Y que sobre todo en salud mental eso ha conducido a internaciones indefinidas para una gran cantidad de personas, ¿sí? Que llegan a instituciones monovalentes, ¿sí?, a hospitales psiquiátricos. Entonces, las internaciones terminaron hallando su justificación en este anclaje, si se quiere, entre el discurso jurídico y psiquiátrico, ¿sí? Obviamente se ha dejado legitimar al aparato judicial, intervenir, ¿no?, mediante acciones de tutela, oficios, que obligan a una persona a internarse alegando que esa persona es peligrosa por ser un enfermo mental, ¿sí? Entonces un poco el problema aparece a partir de un conjunto de situaciones que son muy recurrentes y de cuestionamientos que sacuden a este modelo, ¿no? Como la violación de derechos de las personas internadas en instituciones monovalentes, también el rol de los movimientos sociales, no lo vamos a negar, en favor de la ampliación de los derechos en las personas con trastornos mentales, y también ciertas formulaciones antipsiquiatría, ¿no?, que entienden que las instituciones sanitarias tienen que asegurar una atención digna, ¿sí?, y adecuada para las personas que tienen un padecimiento mental. Entonces, esta ley lo que va a establecer es que las internaciones pueden ser voluntarias o involuntarias, ¿sí?
Voluntarias, esto es bueno, un equipo de salud evalúa que la mejor modalidad de tratamiento para esta persona es una internación, ¿sí? Siempre desde la ley se van a priorizar los tratamientos ambulatorios, pero en caso de considerarse que es la mejor modalidad de tratamiento, porque la persona está en riesgo para sí o para terceros, se puede internar, o también puede ser involuntaria, ¿sí? Esto es cuando la persona no brinda su consentimiento para internarse, pero el equipo evalúa que la persona está en riesgo para sí o para terceros, el equipo la puede internar en contra de su voluntad, ¿sí? Y obviamente la ley además prevé la apertura de órganos de revisión justamente para controlar los tratamientos, ¿no?, de salud mental. Y en torno al concepto de peligrosidad, ¿no?, que hablamos antes, me parece importante también porque hay cierta asociación entre un sujeto con problemáticas de salud mental y que es peligroso, ¿no? Alguien tiene alguna enfermedad de salud mental, entonces es peligroso. Y eso es un concepto muy antiguo, ¿no? Pero que quizás alcanza su punto más alto cuando se unen, como dijimos antes, el discurso psiquiátrico y jurídico eh, eh, y se plasma en esto, en prácticas de encierro, ¿sí? Entonces, justamente lo que hace esta ley es introducir el concepto de riesgo cierto e inminente para sí y o para terceros para sustituir ese concepto de peligrosidad, ¿sí? Al momento de justificar una práctica de internación involuntaria, sobre todo. Entonces, el concepto de riesgo está más asociado a la probabilidad o a la proximidad de que pueda haber un daño de carácter inminente para esa persona o para un tercero, ¿sí? Eso en relación a las internaciones, ¿sí? En relación a cómo interpela a las instituciones totales, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del concepto de institucionalización, que se usa mucho, justamente lo que se hace es un poco referencia a las consecuencias que trae estar alojado durante mucho tiempo en un hospital monovalente, ¿no? Que en general obviamente viene de la mano con hacinamiento, con algunas prácticas de violencia, con abandono. Y eso obviamente tiene un antecedente en una concepción psiquiátrica más tradicional, en la que estábamos acostumbrados a separar el cuerpo de la psiquis, ¿no? Entonces ahí aparecen las instituciones monovalentes para tratar solo enfermedades mentales, ¿sí? Y obviamente se aprovecha para encerrar a la gente que un poco, de alguna manera, es disruptiva a la norma social, ¿no? Entonces justamente lo que hace esta ley es señalar que las internaciones van a tener que ser lo más breve posible, ¿sí? Prohíbe que se construyan nuevos hospitales monovalentes y exige que se adapten los ya existentes a hospitales generales, ¿sí? Entonces, obviamente la ley jerarquiza que esas atenciones se den por fuera del ámbito hospitalario y, como dijimos, se intenta siempre primero desde lo ambulatorio, se intenta reforzar la restitución y la promoción de los lazos sociales. Por eso siempre va a priorizar los tratamientos ambulatorios. Y lo último, esto que hablábamos de la hegemonía de la psiquiatría, justamente como estamos hablando desde un enfoque basado en la complejidad, ¿no? Que esto es entender que la salud mental va a incluir la dimensión biológica, la psíquica, pero también los determinantes sociales, ¿no? En la producción de un sufrimiento. Entonces, la ley lo que va a proponer es un modelo de trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde hay una redistribución del poder, ya no solo en la figura del médico, sino en el equipo de salud, ¿sí? Que es un equipo ampliado, ¿sí? Entonces,
en relación a los consumos, la ley va a reconocer que los consumos problemáticos son procesos que están determinados por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, ¿sí? Y les quiero leer textual el artículo 4, ¿sí?, de la ley, que dice: las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en relación con los servicios de salud. Entonces, acá hay 3 aspectos centrales, ¿no? Para empezar, la consideración de que de las adicciones como una cuestión que se inscribe dentro del campo de la salud mental, que antes esto no era así. La no distinción, como dijimos, entre sustancias lícitas o ilícitas, ¿sí? Y la inclusión de las adicciones en las políticas públicas y su atención en los servicios de salud. Entonces, de alguna manera, la abstención y la prohibición se mostraban insuficientes para abordar la problemática, y en su lugar, bueno, se propone, como venimos diciendo, pensar a un sujeto activo, ¿sí?, responsable de sus prácticas, y se interviene clínicamente con el objetivo de que se pregunte qué le pasa con ese consumo, ¿sí? Entonces, lo que tiene que tener centralidad es la singularidad del sujeto, ¿sí? Nosotros entendemos la noción de regulación de consumo como un movimiento de alguna manera en la posición subjetiva del paciente, y eso es un efecto clínico, ¿sí? Nosotros lo que esperamos es que paulatinamente el paciente pueda tomar decisiones respecto de su consumo, ¿sí? Y a partir de ahí que tienda a perder su carácter compulsivo, ¿sí? Entonces, regular el consumo implica en algún punto que deje de ser problemático, ¿sí? Nosotros podemos pensar una propuesta actual debe orientarse en la estrategia de reducción de riesgo y daño, pensando en sujetos de derecho, ¿sí? Y en este sentido, los tratamientos que uno puede brindar en materia de salud mental para el consumo problemático, ya no solo se piensa en torno a la internación, sino que amplían, ¿no?, su enfoque. Porque uno podría pensar que la internación de alguna manera crea, ¿no?, como una realidad artificial en la que la persona no consume porque está encerrada en un lugar, pero su vida cotidiana transcurre afuera, digamos. Si esa persona no tiene espacios de tratamiento terapéutico dentro de esa internación, ¿no?, y no se produce algo de ese movimiento subjetivo que debe haber para que algo cambie, nada va a pasar solo porque está encerrada, ¿no? Y uno dice, bueno, en algunos casos donde no hay riesgo, uno podría pensar que ese tratamiento terapéutico se puede hacer de manera ambulatoria, ¿sí?, en su comunidad, sin romper su cotidianidad, sin cortar esos lazos sociales. Entonces, bueno, lo que hace es ampliar un poquito la mirada que uno tiene sobre de qué manera uno puede abordar el consumo problemático, ¿no? Si lo pensamos hoy, ya no solo estamos hablando de consumo de sustancias, ¿no? Podemos estar hablando de, hay gente que consume juego hoy, ¿no? Hay muchas modalidades de consumo y uno puede
pensar así no solo para la sustancia, sino uno lo puede pensar para la comida. Hay gente que consume comida, ¿no? Entonces, es un enfoque más amplio que el anterior. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, A ver si apreciación, observación. Yo, yo quiero agradecerte la charla, Ricardo. muy, muy clara, va a los puntos centrales para diferenciar la actitud social que se traduce a través de estos cuatro distintos modelos y la evolución, que por supuesto deberá continuar para ir perfeccionando. Obvio, sí, sí, eh, sí, Porque este último modelo reconoce la libertad del sujeto, pero bueno, la libertad uno la puede usar para muchas cosas, que van para uno o para otro lado. Y precisar instrumentos, me parece, y técnicas sí, e indicadores, ¿no? No, estoy pensando un poquito en voz alta, ¿no? La escasa experiencia que tengo con pacientes en psicoterapia con adicción. No, no sé si por adicciones, con adicciones, ¿no? claro. Este, es por ahí a un acompañante. Sí, Eh, es una problemática también, como digo, es una problemática dentro de todo nueva, digamos, que está en ascenso. Cada vez hay más personas que tienen algún consumo problemático. Les vuelvo a decir, en la práctica cotidiana cada vez hay más adolescentes que se acercan con la problemática de juego. claro, Es muy tremendo lo que está sucediendo. ¿Y qué le vamos a decir? O sea, digo, la prohibición es imposible decirle no juegues más a nada, ¿no? Porque posible digo, es, el no juego hay tiene muchos fin. ámbitos. Uno juega el truco para divertirse también, no solo para apostar. Entonces digo, hay que quizás pensar algunos abordajes superadores de solo la prohibición o de algo más declarativo, decir te hace daño, ¿no? Quizás esta estrategia lo que busca es indagar un poco más en qué le sucede a la persona, ¿no? Que cada uno tiene una historia, tiene sus atravesamientos, tiene sus cuestiones por las que termina donde termina, ¿no? Y hace lo que hace. Entonces, quizás tiene un poco más que ver con eso y pensar que por solo restringir y tenerlo encerrado en un lugar, nada de eso va a cambiar si no se acompaña con un espacio de atención en salud mental, ¿no? Tenerlo encerrado por tenerlo encerrado, nada va a cambiar. Claro, claro. Sí, sí. Bien, bueno, ¿alguien más? Perfecto. Recién alguien que tengo con el usuario Sajón, que no tengo el nombre, se había activado también el micrófono. No sé si querés desmutearte. No, lo que yo quería traer, viste, me pareció recontra interesante todo tu planteo. Yo soy trabajadora social, ¿no? Y una de las grandes problemáticas están centradas, más allá de la problemática del paciente, su historia personal, el consumo, los abordajes, hay algo que por lo menos desde mi parcialidad profesional veo como un obstáculo muy grande, adhiriendo totalmente a la cosa más que nada declaratoria de principios de la ley de salud mental, porque a veces es muy difícil operativizarla en la realidad, ¿no? Creo que desde los enunciados ideológicos, básicamente, no creo que pueda haber nadie que pueda objetarla. Lo que siento por ahí desde la experiencia profesional es que sigue habiendo un modelo muy médico a pesar de todo, porque lo que tiene que ver con el contexto sociofamiliar en el que se inscribe esta problemática, si no hay un abordaje que pueda contemplar eso, es como seguir, no sé,
Mi miedo es con la experiencia de pacientes que han transitado y que tienen trayectorias de vida tipo vidas arrasadas, ¿no? Que se recorrieron abordajes ambulatorios, comunidades terapéuticas, internaciones psiquiátricas, con familias claudicadas que perdieron por ahí la posibilidad. Y por ahí lo que siento es que muchas veces lo que no terminamos de resolver es la inserción social. La inserción social, laboral, educativa y las estrategias, ¿no?, de sobrevivencia de cada familia, ¿no? Sobre todo, en realidad hay más involucramiento o compromiso cuando se trata de chicos más chicos. Lamentablemente el consumo cada vez se da en etapas más tempranas. El problema es en aquellas familias que donde ya medio como que tiraron la toalla, y ahí sentimos, y por otra parte, viste, pensando también en las coberturas. El Estado tiene lugares de excelencia trabajando con un gran compromiso, y después te encontrás con las limitaciones de lo que es gestionar prestaciones en determinado tipo de dispositivos. Y después la otra crítica es que, salvo el tema de la internación voluntaria, involuntaria, la comunidad terapéutica, las otras alternativas de tratamiento en el medio, como pueden ser casas de medio camino o la figura de AT, ¿viste?, u otras estrategias, ahí estamos por ahí desde las mejores intenciones, los que trabajamos en el campo de la salud, medios imposibilitados de poder aportar algo, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos, de hecho, lo iba a decir en el momento, pero ahora que lo traes vos, lo digo ahora. Por supuesto que, digo, esta ley no puede terminar de analizarse su aplicación. Piensen que fue sancionada en 2010, pero digo, la mitad de las cosas de esta ley no se han llevado a cabo, ¿no? Que es lo que decís vos. Para nosotros pensar en que ya no existan más instituciones monovalentes, tenemos que pensar en qué otro tipo de instancias de abordaje le vamos a ofrecer a las personas, ¿no? La idea obviamente es que estén lejos del hospital. Bueno, entonces hay que fortalecer la promoción y la prevención de la salud, ¿no? Si uno no quiere si uno quiere que puedan ser externadas, tiene que haber más dispositivos ambulatorios, tiene que haber, como dijo recién, ¿cómo es tu nombre? Susana Sajón. Susana. Como dice Susana, tiene que haber casas de medio camino, tiene que haber muchísimos más hospitales de día, tiene que haber muchísimos más espacios de umbral mínimo para que las personas puedan acercarse, empezar a acercarse al sistema de salud. Así que sí, totalmente de acuerdo con eso. Y por supuesto que tiene sus complejidades, y acá, bueno, solo estamos de alguna manera como enunciando estos dos grandes grupos, un poco para empezar a pesquisar cómo esto, ¿no? Cómo se filtra en nuestra práctica, porque nosotros podemos tener prácticas manicomiales en nuestro consultorio privado, ¿sí? No hace falta estar en un manicomio para tener una práctica manicomial. Bueno, y esto es lo mismo, ¿no? A veces uno va repitiendo cosas o va creyendo que ese es el camino, no sabe muy bien cómo llegó a ese lugar, y bueno, me parece que esto es un poco deconstruyendo de dónde vienen estas ideas, ¿no? Desde qué paradigma están pensadas las comunidades terapéuticas, ¿no? Que en el imaginario social, ¿no? Si uno se pone a pensar, la internación es casi la única modalidad de tratamiento que creen que tienen las personas que consumen, ¿sí? La gente cree que tiene un problema de consumo y que sí o sí se tiene que internar, porque un poco está eso circulando en el imaginario social, ¿no? Y quizás la persona se interna en una comunidad terapéutica un año y lo primero que hace cuando sale es volver a consumir. Sí, tal cual, sí. Entonces hay que, ¿no?, ponerse a pensar si eso realmente es efectivo o lo estamos haciendo porque son personas que irrumpen, porque lo tenemos asociado con que el que consume roba. Y esto efectivamente es así, digo, hay que empezar a preguntarse eso, algunas cuestiones, y creo que un poco esta es la idea de poder pensar estos modelos. Pensaba que
quizás debiéramos pensar estos modelos, ¿no? Sí, paradigmas, Sí, estando en la cabeza de todos y que entonces la creación de esas instituciones obedecen a ciertos modos de funcionar de uno, de nosotros, ¿no? Y de paso confirmo, estoy de acuerdo con lo que estás planteando acerca de que en el consultorio privado, con estos pacientes uno puede tener esos modelos, ¿no? Verlo como un delincuente o verlo como un enfermo, qué sé yo, y no verlo, total. ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quería decir, o sea, pero por otro lado me parece que sería bueno por ahí dejar abierto la posibilidad de un buen uso de estos otros, un buen uso de estos otros modelos en algunas, rescatar algo. Y segundo, Obvio. decir que es una ley que se juega mucho. Está bien, se juega mucho. Es decir, cuando a uno le dan la libertad, hay que ver qué uso hace uno de la libertad, ¿no? Y Sí, ayudarlo y como a... dijimos con Susana, bueno, digo, si vamos a lanzar esta ley, bueno, toda, implementemos todo, porque si no es un poco difícil, ¿no? Obvio que todo tiene sus falencias, pero a mí me parecía importante traerlo porque le da a la temática que hoy nos trae acá, que es el consumo problemático, encarna un poco esta estrategia de reducción de riesgo y daño, y una mirada de cómo el sistema de salud tiene y debe hacerse cargo de esta problemática. Entonces, por eso me parecía importante. Sí, 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 claro, claro. Sí, claro, es una Pues ley. totalmente. Realmente es re importante lo que decís vos. Y por otra parte, avances importantes, que fue esto de incluir a las adicciones dentro del campo de la salud mental. Incluso era increíble, ¿no? Porque en las mismas coberturas médicas, antes de la ley, estaba como separado, como si fuera una Exacto. problemática, no sé, salida de algún repollito de Bruselas, ¿no? Y aparte una ley que yo creo que también apunta mucho a todo esto que es fundamental, que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Antes había una connotación donde delito, delincuente, droga, robo, droga, había un estereotipo armado que creo que más allá de todas las falencias y cuestionamientos que se puedan hacer, fue una ley muy revulsiva, ¿no? Que su cuestionamiento y su crítica a todo este modelo asilar, represivo, en realidad, y aparte cumpliendo problemáticas sociales. Las largas internaciones psiquiátricas tenían que ver más con problemas sociales, económicos y falta de familia que con modelos, con un proyecto, un abordaje terapéutico, era brindar alojamiento y comida más o menos, ¿no? Y eso Entonces, sigue pasando, ¿no? no, y plantearlo como una medida restrictiva de la libertad ya le cambia la connotación. Seguirá teniendo connotación médica, pero me quedo con la médica y no con la que determina un juez sin tener, donde la internación antes tenía que ver con un criterio legal, ¿no? Claro, El petiso orejudo, más o menos. total. Sí, Pero es bueno, un tema hoy porque en el sistema público bueno, la igualmente verdad que sigue. Bárbara, tu charla es bueno de Gracias. repente podernos poner a pensar un poco sobre estas cosas que las tenemos en la vida cotidiana, ¿no? En el trabajo. Sí. Sí. ¿Tenés algún Bueno, escrito sobre esto? Eh, Como para... sí, sí, les puedo facilitar algunos materiales para que lean, Me si agradece. les interesa, para que puedan profundizar. Sí, yo puedo ser de nexo, si querés, me Dale. podés mandar y yo se lo mando a las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Igualmente la charla está siendo grabada, así que también la vamos a tener como material a posteriori, si la quieren volver a ver, me escriben al mail de actividades, que ahora se los pongo en el chat, actividades@oslpasteur, y con gusto se la podemos compartir, no hay ningún problema. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Gracias a vos. Bueno, por No, mi por favor, a parte, ustedes. les agradezco Gracias. mucho a todos que se hayan conectado en el día de hoy y bueno, vamos a tener más encuentros como este seguramente. Ahí les estoy pasando en este momento el mail. Pero me lo está mandando a sala de espera, no, vamos a mandarlo a todos en la reunión y ahí va. Ahí está. Ahí me pueden escribir cuando quieran y nos mantenemos en contacto.
actividades, bueno, Muchas gracias. @oslpaster.com.ar. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿eh? muchísimas Que gracias. tengan muy buenos días y Bueno, una linda muchas semana. gracias, que tengan lindo día. Igualmente, adiós. Realmente, gracias.